Pues el régimen de sucesiones va a ser aquel derecho civil que tiene la persona, pues esta, en una primera acepción, va a ser transmitido de los bienes de una persona fallecida, y en segunda acepción va a ser que el patrimonio transmitido va a entrar en vigencia, ¿ya? Al cual vamos a conocer que la sucesión al intestado pues va a ser regulada por la ley en ausencia del testamento, y esto hasta que esté en contra de la voluntad del difunto. Pues vamos a definir también, según el artículo 660 del Código Civil, que nos menciona que el régimen de sucesiones se va a dar desde el momento de la muerte de una persona, es decir, aquellos bienes otorgados, los derechos y las obligaciones que constituyen la herencia, y estos pues se transmiten a los sucesores, ya sea a los parentescos consanguíneos, civiles o conyugales. El causante, pues vamos a entender, va a ser que aquella persona que muere o a quien se le declaró judicialmente su muerte. Pues etimológicamente este va a prevenir de la voz latín cujus, que va a entenderse como la persona que produce la sucesión por su muerte. Entonces decimos que la herencia va a ser una masa hereditaria, ¿ya? Pues este va a ser aquel patrimonio del causante que será objeto de reparto entre los herederos y los legatarios. La diferencia entre una porción legítima y una porción disponible de la herencia van a ser estas. La porción legítima va a ser parte de la herencia que el testador no puede disponer, ¿no? Cuando éste tiene pues herederos forzosos. En cambio, la porción disponible va a ser parte de la herencia que el testador puede disponer a aquellas personas que considere conveniente. Obviamente, aquel testador tiene que estar en vida, ¿no? Para quien va a otorgar su herencia. Pues si el causante emite su testamento, aquí surgen los siguientes supuestos. Por ejemplo, si tienes hijos, descendientes o cónyuges, la porción disponible va a ser un tercio, una parte de su herencia. Pero si solo tiene padres u otros ascendientes, la porción va a ser del 50%. Pero si no tiene cónyuges ni tampoco parientes, la porción disponible va a ser el 100%. Pues el heredero va a ser aquel sucesor, ¿no?, que mediante la ley va a recibir o bajo la ley va a recibir un testamento. Puede ser en parte o en totalidad de la herencia del testador. Los tipos de herencia, por ejemplo, tenemos el forzoso, quienes heredan por parentesco consanguíneo, civil o matrimonial. Estos pues asumen los deberes y los derechos. Por ejemplo, en el primer orden están los hijos descendientes, en el segundo orden están los padres y ascendientes, en el tercer orden está el cónyuge, ¿no?, y el primer grado y segundo grado de parentesco consanguíneo. Por ejemplo, aquí tenemos al padre, a la madre, a los hijos, a las hijas, quienes lo conforman el primer y segundo grado. En el cuarto orden, por ejemplo, también se le puede otorgar para parientes del segundo grado de consanguinidad, es decir, se les puede otorgar a los hermanos, ¿no?, hermanas, nietos, nietas, ¿ya?, o en este caso abuelos. En el quinto orden van a ser para aquellos parientes de tercer grado de consanguinidad. ¿Y quiénes lo forman? Aquí están los tíos, están los bisnietos, los sobrinos también se encuentran aquí. Entonces también se puede otorgar el testamento forzoso o el heredero forzoso, ¿no? En el orden número 6 están los parientes de cuarto grado, es decir, se le puede otorgar para los primos, ya que lo conforman el cuarto grado. En todo caso, si no hay parientes familiares, entonces esta herencia se le entrega para el Estado.
Ahora, los herederos legatarios van a ser aquellas personas que van a heredar bienes específicamente y estos solo asumen los derechos. Los tipos de herederos, ¿no? Por ejemplo, tenemos la aceptación y renuncia, ¿ya? Esta, pues, se va a entender, ¿no? Que después de 3 meses, si se encuentra dentro del territorio, o en este caso, después de los 6 meses, si se encuentra fuera del territorio. Ahí se va a dar la aceptación de la herencia. Pero ¿cuándo se renuncia? ¿Ya? ¿O cómo se renuncia? Mediante una escritura pública bajo la sanción de la nulidad, ¿no? Por ejemplo, aquí vamos a hacer una diferencia. Se acepta, te dan el plazo de 3 meses si es que te encuentras en el mismo lugar, pero si es que estás fuera del territorio, es decir, estás en el extranjero o en otro lugar, ¿no? Te van a dar plazo de 6 meses para que tú aceptes esa dicha herencia. Pero, por otro lado, también puedes renunciar, ¿no? Esto va a ser por escritura pública y así pues va a tener una sanción de nulidad. La indignidad va a ser, aún recibiendo la herencia, pues este va a ser privado por ley en castigo por actos cometidos contra el difunto. Puede ser un heredero o legatario. Por ejemplo, los autores y cómplices del homicidio o del asesinato doloso o tentativa contra el causante pueden ser los ascendientes, descendientes o el mismo cónyuge, ¿no? El condenado por delito doloso pues va a dar en agravio del causante a los anteriores, ¿ya? Quienes denunciaron con calumnias al causante de delitos sancionados, esto pues se va a dar con una pena privativa de la libertad, es decir, a la cárcel, ¿no? Los que emplearon el dolor, la violencia, estos pues están facultados de impedir al causante otorgar testamento y esto va a revocar al existente. Quien destruya, oculte o falsifique al testamento. ¿Cuándo se da la desheredación? ¿No? Esto pues va a ser el testador puede privar al heredero forzoso, ¿no? La causal se debe ser expresada mediante un testamento, un documento que acredite aquellos bienes, ¿no?, que escribió el testador antes de la muerte. Para los descendientes, por ejemplo, haber maltratado o injurado grave y así pues reiterar al ascendiente o en este caso al cónyuge, ¿ya? Pues esto también va a negar injustamente de alimentos o abandonarlos estando por ejemplo, este personaje o esta persona enferma, ¿no? También se priva de la libertad en forma injustificada. Y por último, una de las características de la desheredación puede ser que la convivencia va a ser deshonrosa o inmoral. Para los ascendientes, ¿ya?, negarle alimento de manera injusta, haber incurrido al ascendiente en alguna causa en la que se pierde la patria potestad o simplemente se la prive. Pues en esta última parte, ya te estoy pidiendo tan solamente 2 preguntas, ¿no? ¿Qué entendemos por herencia? ¿Cuál es la diferencia entre un heredero legatario y un heredero forzoso? Entonces, habiendo escuchado ya el vídeo que estoy proporcionando, tienes la facilidad de responder estas 2 preguntas. La siguiente clase seguimos con el mismo tema. Gracias.